Buenas noches a todos. El Colegio Mexicano de Ortopedia y la Sociedad Mexicana de Hematología tiene el gusto de presentarles hoy un tema muy interesante, mieloma múltiple. Un tema que es común a las dos especialidades y tengo el enorme gusto de que trabajemos juntos en temas en común que nos competen a las dos especialidades. Para ellos hemos escogido un panel clínico con el cual se reforzarán algunos conocimientos. Sin más preámbulos, les damos la bienvenida a la segunda sesión extraordinaria del colegio y en conjunto con la Sociedad Mexicana de Hematología. Les cedo la palabra a la doctora Pamela Ibarra de la O, la cual llevará a cargo la introducción. Buenas noches. Muy buenas noches a todos compañeros del Colegio Mexicano de Ortopedia. Muchísimas gracias, doctor García Pinto. Es un placer para nosotros estar aquí el día de hoy con este interesante tema que se llama mieloma múltiple. Es una sesión extraordinaria de nuestro colegio en la que esperamos que todos nuestros participantes saquen bastantes datos útiles de nuestra revisión. ¿Sale? Vamos a comenzar justamente con nuestra charla del día de hoy. Vamos a tener varios ponentes bastante interesantes, expertos obviamente en el tema del que nos van a hablar. El doctor Juan Ricardo Salazar a cargo de imagen, el doctor Luis Miguel Linares a cargo de tratamiento. Vamos a tener un poquito de patología y finalmente concluiremos con un caso clínico. Ahorita les voy a hablar un poquito más acerca de nuestros ponentes. Cabe mencionar que esta charla llega a nosotros patrocinada muy amablemente por el laboratorio Bristol Myers, a quien también agradecemos el día de hoy. Y vamos a entrar como tal en materia. El mieloma múltiple. ¿Por qué el día de hoy esta charla extraordinaria de nuestro colegio nos lleva a revisar este tema? Pues porque su relevancia en nuestro país y en el mundo entero cada vez retoma o va tomando un poco más de fuerza. Simplemente en nuestro país en el año del 2015 tuvimos 2.12 casos nuevos por cada 100,000 habitantes en nuestro país, lo cual pues obviamente si ustedes han tenido la oportunidad de leer o investigar un poquito de este tema, va en incremento conforme avanzan los años y sobre todo esto dado a que la expectativa de vida en nuestro país y en todo el mundo va incrementando poco a poco cada vez más. Y desafortunadamente todavía tenemos tasas de mortalidad muy altas a pesar de los avances que ha habido en el tratamiento. Hasta un 45.7% reportamos en 2015, que equivale un poquito más o menos a lo reportado también en el 2020, que fueron 1,538 muertes a causa de esta enfermedad. Y desafortunadamente hasta el 80-90% de estos pacientes mueren en los primeros 5 años después de su diagnóstico. Entonces esa es la relevancia que tiene este tema para nosotros el día de hoy. ¿Qué es en sí el mieloma múltiple? El mieloma múltiple es una entidad muy específica dentro de una gama muy amplia de enfermedades o gamapatías que tiene nuestra médula ósea. Esta en específico se refiere a una gamapatía monoclonal, una reproducción desordenada de un linaje muy específico de las células plasmáticas de nuestra médula ósea. Es sumamente común, aunque pareciera ridículo decir sumamente común cuando es solo el 1% de todos los tipos de cáncer que tenemos en nuestro organismo, en nuestra economía médica, pero sí es el 1% apenas, pero es el segundo más común de los cánceres, de los tipos de cáncer líquidos, solo después del linfoma. Entonces, si tomamos eso en cuenta, la verdad es que es muy, muy relevante. Este se desarrolla normalmente en adultos mayores, alrededor de los 66 y 70 años es nuestro pico de incidencia máximo. Un poquito menos frecuente, alrededor del 37% en los menores de 65 y definitivamente muy poco común como garbanzos de libra abajo de los menores de 30 años, ¿de acuerdo? La literatura en general en nuestro país no es la excepción. Nos reporta un discreto incremento en los pacientes del género masculino.
pero muy ligeramente, nada que nos genere una diferencia estadísticamente significativa, ¿de acuerdo? El panorama actual de esta enfermedad ha cambiado muchísimo, sobre todo en las últimas 2 décadas, y sobre todo porque dos vertientes muy importantes, tanto el diagnóstico como el tratamiento. El diagnóstico es debido a que cada vez los estudios de imagen han sido más sensibles en detectar las lesiones características de esta enfermedad, que ahorita ya lo veremos un poquito más encaminado en el apartado de imagen, justamente. Pero debido a que hacemos estudios de imagen por algún otro tipo de patología, hemos llegado a encontrar lesiones de manera incidental de esta patología y cada vez nos hace más amplio el espectro del diagnóstico. Y la otra vertiente justamente es el tratamiento. El tratamiento en las últimas 2 décadas, tanto por la inmunoterapia con agentes biológicos dirigidos y el advenimiento del trasplante, nos ha cambiado mucho el panorama que teníamos previamente a ello. Y por eso nuestros pacientes son cada vez más numerosos y nuestros tratamientos pues deben de ser un poquito más específicos. Entonces, ¿cómo vamos a sospechar o cómo cuando llega nuestro paciente, qué nos debe hacer pensar en esta patología? Cuando nuestros pacientes nos llegan con un síndrome anémico, si se fijan, en realidad esto es un poquito inespecífico porque pues cuántos adultos mayores no tienen un síndrome anémico por múltiples causas, simplemente la dietética, ¿de acuerdo? Doloroso, algo que nos hace mucho ruido a veces, pero también a la vez lo dejamos de lado, que sí, porque la paciente tiene fibromialgia de muchos años o que si ya tenemos un diagnóstico de osteoartritis, que aunque son entidades muy separadas, los pacientes lo engloban como tal, refiriéndonos como doloroso, ¿de acuerdo? Y ya otros más inespecíficos como fatiga, pérdida de peso o incluso fiebre, ¿de acuerdo? Entonces, cuando llega el paciente con esta clínica y sobre todo aunado algún dato de hiperviscosidad, vamos a estar obligados a sospechar cuando nuestro paciente tenga algún dato de alteración neurológica o algún fenómeno trombótico, que nos podemos estar encontrando frente a esta patología. Entonces estamos obligados a estudiar a nuestro paciente de una manera un poquito más profunda. ¿Qué vamos a hacer? Si se fijan, el abordaje diagnóstico, toda la primera parte en la parte bioquímica del estudio de estos pacientes son los exámenes que hacemos de rutinona BH, una química sanguínea, unos electrolitos séricos, pruebas de función hepático. En realidad es un screening que nos hacemos a manera de check-up y le hacemos muy comúnmente a nuestros pacientes hasta de perfil preoperatorio. ¿De acuerdo? Otros más específicos, ya hablando obviamente de la parte inmunológica, la presencia de beta-2 microglobulina, en sí el conteo de inmunoglobulinas, en suero, en orina, la inmunoelectroforesis y ya más específico la inmunofijación. En cuanto a los estudios de imagen, podemos detectar esta patología tanto en una radiografía simple como lo son la serie ósea metastásica, este conjunto de radiografías de las diáfisis y la lateral de cráneo y columna vertebral, tomografía, resonancia magnética y pues obviamente el PET, ¿de acuerdo? Y de manera morfológica va a tener entidades muy específicas que vamos a encontrar tanto en los aspirados de médula como en las biopsias, ya sea de hueso o de partes blandas, de acuerdo a la zona que nos esté afectando nuestra patología. ¿Qué vamos a encontrar en todos estos hallazgos, en todos estos estudios que le vamos a hacer al paciente? Pues bueno, hasta el 73% de los casos va a haber anemia. En el 48 vamos a tener elevación de la creatinina de manera específica como dato de falla renal e hipercalcemia en el 28%, que esto ya nos habla de la presencia de lesiones líticas en nuestro esqueleto, ¿de acuerdo? Y de manera específica, pues obviamente vamos a encontrar alterados nuestros conteos de inmunoglobulinas, la más común o la que normalmente de manera cuantitativa encontramos elevada es la inmunoglobulina G, en menor medida la A. Después de esta le siguen la secreción de cadenas ligeras y finalmente en menor proporción la inmunoglobulina D y M. ¿De acuerdo? Entonces, una vez con todos estos hallazgos, ¿cómo tengo yo la certeza de que estoy ante esta entidad específica que es el mieloma múltiple? Pues justamente con estos criterios diagnósticos que tienen International Myeloma Working Group. ¿Cómo voy a hacer yo el diagnóstico de certeza? Con la presencia de uno de cada uno de estos dos criterios. Del primero debo tener uno, ya sea las células plasmáticas clonales arriba del 10%,
presencia de los hallazgos en la biopsia de hueso o de tejidos blandos en un plasmocitoma extramedular y cualquiera de los otros, que si se fijan son muchos de los que encontramos en nuestro screening convencional que hacemos en estos pacientes, ¿de acuerdo? Entonces, al tener uno de cada uno de los dos criterios, ya el paciente está confirmado que tiene un mieloma múltiple. Y esto pues muy de la mano también, que cada vez lo hacemos más, la citogenética, porque sobre todo se ha encontrado en estos pacientes muchísimas alteraciones, sobre todo predominantemente vamos a encontrar traslocaciones. ¿Qué vamos a hacer una vez ya diagnosticados estos pacientes? Pues obviamente iniciar el tratamiento. Aquí vamos a tener un par de vertientes diferentes, el médico y el quirúrgico. ¿A qué van a ir encaminados estos? El médico, a manera de tratamiento primario, inducir al paciente justamente a este tratamiento médico y después una terapia de mantenimiento para que mientras hacemos este seguimiento en el tratamiento de mantenimiento, ver si el paciente es candidato a un trasplante y así llevarlo justamente a esa parte del tratamiento. Y el quirúrgico, y sobre todo lo que vamos a hablar en esta sesión del día de hoy, es muchísimo más encaminado a la parte de tratar las complicaciones. Los tratamientos no voy a ahondar mucho en eso porque obviamente ni es mi especialidad ni es la finalidad de esta charla, pero las guías en general, tanto del Myeloma Working Group como de la NSCN, nos recomiendan que sea a base de 3 drogas. En caso de pacientes en muy mal estado general, iniciar con 2 y después, en cuanto ese estatus se recupere, agregar o añadir la tercera droga, ¿de acuerdo? Aquí les pongo justamente, si se fijan, los principales medicamentos son los inmunomoduladores, que son los que están sobre todo a cargo como de primera línea en el tratamiento de estas enfermedades, tanto de manera primaria en los no candidatos a trasplante, como en los candidatos. Y es muy similar, pero ya con diferentes esquemas y diferentes dosis, lo que hacemos con la terapia de mantenimiento, tanto en los pacientes candidatos, que son los de arriba, como en los no candidatos a trasplante, que son los medicamentos que ven en la parte de abajo, ¿de acuerdo? Si se fijan, muy similares, ¿de acuerdo? Este es el esquema justamente que viene en nuestras guías de práctica clínica de nuestro país, donde también recomienda, si se fijan, iniciar con 2 o 3 medicamentos, esto ya les dije, de acuerdo al estatus del paciente, después seguir justamente esa colecta de células madre para ver si el paciente es candidato a tratamiento de trasplantes y si lo es realizarlo y después de esto llevar a cabo el tratamiento de mantenimiento haciendo seguimiento del paciente y aquí justamente alrededor de este seguimiento es donde nosotros vamos a entrar como ortopedistas para detectar justamente las lesiones líticas en el esqueleto y darles tratamiento para evitar que un caso como este, donde ven hay una lesión lítica justamente en la zona trocantérica o infratrocantérica, llegue justamente a convertirse en eso. Principalmente esa es nuestra labor, que ya un poquito más adelante les hablará el maestro Linares sobre eso, ¿de acuerdo? Entonces, a continuación vamos a tener justamente la primera parte en sí de nuestra charla a cargo del doctor Juan Ricardo Salazar Palomeque. Él es un especialista en radiología e imagenología. Es también un médico radiólogo intervencionista con una alta especialidad en imagenología del sistema musculoesquelético. Labora actualmente en el Instituto Nacional de Rehabilitación, para el que les pido toda su atención. Espero que la disfruten. Buenas noches, agradezco al Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología la invitación para sumarme a esta sesión, en especial al doctor Luis Miguel Linares. Bien, me corresponde a mí comentarles los aspectos relacionados de imagenología como parte del equipo multidisciplinario en el diagnóstico y tratamiento del mieloma múltiple. Bien, para esto vamos a recordar que en imagenología tenemos todas nuestras modalidades. Tenemos una serie de modalidades que van a ser de gran utilidad en conjunto, desde los rayos X simples, que de siempre sabemos que no tienen nada, el ultrasonido, tomografía, resonancia, hasta lo más reciente que se ha desarrollado, que es la imagen molecular, como el PET-CT o el PTRM. Pero además de esto, para hacer un correcto uso de nuestras imágenes, siempre debemos tener en mente la lectura de estas mediante una semiología que nos permita siempre tomar en cuenta todos los aspectos relacionados con lesiones
tumorales, porque de entrada pues es lo que estamos hablando, ¿no? Y entonces recuerden que podemos esto dividirlo en 10 aspectos generales que pueden irnos orientando sobre el diagnóstico diferencial cuando no tenemos el conocimiento del tipo de padecimiento que se tiene, pero cuando ya lo tenemos, de todos modos, para hacer una correcta descripción o evaluación de las lesiones, bueno, siempre hay que tomar en cuenta todos estos aspectos. Y aquí, como siempre, sabemos que destaca el aspecto de la edad. Entonces, en ese sentido, vamos a recordar que para esto, bueno, estamos hablando de un padecimiento que afecta sobre todo a pacientes hombres arriba de los 50 años, entre los 50 y 80 son el grupo más afectado. Pero bien, localización, en términos de localización, hablaremos de las situaciones más frecuentes y las menos frecuentes en comparación con las primeras, ¿verdad? El sitio de afectación más frecuente del mieloma múltiple va a ser el esqueleto axial, con afectación craneal y postcraneal. De la postcraneal vamos a tener afectación en columna, en esternón, en costillas. Y los sitios menos frecuentes comparados con los anteriores de afectación van a ser el esqueleto apendicular, en huesos largos, obviamente, especialmente en húmero fémur, seguido de tibia y radio. Bien, teniendo esto en mente, podemos hacer siempre una correcta lectura de nuestras imágenes, que creo que este aspecto sería importante cuando no se tiene el conocimiento de qué es lo que puede tener el paciente, que es algo que a veces nos pasa a los radiólogos cuando no tenemos información clínica. Pero bueno, cuando ustedes, la ventaja que tienen, que si tienen el paciente, bueno, caracterizarían entonces la distribución de las lesiones acordes a su propia sospecha clínica. Así entonces hay que considerar que hay 4 cuadros radiológicos de manifestación en el mieloma múltiple. Bueno, en el mieloma, ¿verdad? Como la osteoporosis difusa, que sería el primero de ellos, donde, bueno, pues la sospecha es cuando tenemos, por ejemplo, en columna, que es uno de los sitios más afectados, fracturas de baja energía y, bueno, pues múltiples, y entonces habría que sospechar no solamente la osteoporosis primaria, especialmente en los hombres, sino extender nuestra investigación, ¿no? Tenemos también la forma solitaria, que es el plasmocitoma, cuya localización más frecuente puede ser en costillas, puede ser en pelvis, en huesos largos, como en el húmero. Entonces, bueno, pues esta es una de las formas. Pero antes de seguir en la que nos vamos a centrar, hay que tomar en cuenta que la mielomatosis, mieloma o esclerosante, es una forma rara que afecta a menos del 1% de los casos, pero hay que tenerla siempre en el radar, ¿no? Para después seguir con la otra forma radiológica, que va a ser la afectación esquelética difusa, a lo que también podemos llamar mielomatosis. Bien, ahora, las lesiones característicamente desde el punto radiológico van a ser radiolucencias, van a ser lesiones osteolíticas, con un patrón condicionante de un festoneado endóstico, básicamente lesiones osteolíticas intramedulares condicionantes de festoneado endóstico. Y bueno, pues a esto puede seguir la destrucción con el consecuente daño cortical, ¿verdad? Entonces, en cráneo las lesiones pueden ser, como en la imagen superior, estas pequeñas radiolucencias generales, pero también, bueno, por sus márgenes circunscritos, como lo vemos en la imagen de abajo, es la clásica imagen en sacabocado. Bien, ahora entonces, en otras regiones, por ejemplo, también se puede describir un patrón en sal y pimienta por este aspecto de radiolucencia que se conoce como rarefacción, lo que vulgarmente llamamos un aspecto moteado. Entonces, la rarefacción ósea, como lo vemos en el número de la imagen superior, bueno, se asocia aquí con un deterioro del endostio. Y estas son imágenes características en el mieloma múltiple que pueden derivar más adelante en la destrucción cortical o también asociarse con fracturas en hueso previamente dañado, como lo vemos en la imagen de abajo, donde señala la flecha. Hay que considerar que pueden haber distintos patrones, no hay uno así particular. Podemos tener lesiones bastante focales, pueden ser con un patrón infiltrativo o hasta con un patrón permeativo, como pueden estar presentes. Sin embargo, la forma característica es esta, las lesiones osteolíticas intramedulares causantes de festoneado endóstico. Bien, ahora, hay que tomar en cuenta que pueden presentarse como simples radiolucencias que, si no somos cuidadosos, pueden pasar desapercibidas, como en esta imagen en el hueso ilíaco derecho donde señala la flecha, que igual uno podría decir, bueno, pues es gas de residuo fecal, no se pudiera pasar desapercibida, pero notamos aquí cómo no se aprecia la radiopacidad de la línea iliopúbica que denota
que ahí ya está causando una destrucción en la raíz acetabular. Entonces, debemos ser bastante cuidadosos en el análisis de nuestras imágenes radiológicas, sobre todo cuando son múltiples, como lo vemos en las series óseas, ¿no? Entonces, puede ser bastante sutil el patrón radiológico, y es que justo una de las formas que hace un momento mencioné, pues es la osteoporosis difusa, la única manifestación que en ocasiones podríamos tener, como en esta imagen lateral de columna cervical, donde la única diferencia es la radiolucencia intraósea de este cuerpo vertebral, que si bien no tiene un cambio en la morfología, un colapso en el tamaño, ya nos muestra cambios. Bien. Ahora, otro ejemplo, en columna, les digo, es un sitio clásico, donde si bien la osteoporosis se puede presentar, hay que tomar en cuenta que en hombres con fracturas de baja energía, que es decir, fracturas por insuficiencia, además de que sí, también los hombres pueden tener la osteoporosis primaria, los tendría que llevar a investigar que pueda existir una causa subyacente. Y entonces, bueno, pues aquí es donde entra la evaluación de síndrome de destrucción vertebral, por ejemplo. Ahora, bien, como les decía, puede ser tan sutil como una simple osteoporosis inespecífica, pero que ya con el cuadro clínico, la manifestación del dolor y todos los hallazgos laboratoriales, bueno, nos obligarían a hacer una evaluación más profunda, como lo vemos en estas imágenes, que realmente si no se tiene la sospecha clínica, pudiera pasar desapercibida las zonas de radiolucencia relacionadas con mieloma, por ejemplo, como en la imagen de su izquierda, en el húmero proximal, o en la imagen de la derecha, en la región base cervical, donde está esta radiolucencia relacionada. Pero aquí entremos en números brevemente, solamente para tomar en cuenta que cerca del 10 al 20% de los pacientes con mieloma múltiple van a tener hallazgos normales, y entre el 30 al 70% de los pacientes, en comparación con la resonancia magnética, pueden tener una tasa de hallazgos radiológicos falsos positivos. Entonces hay que cuestionarnos siempre el desempeño diagnóstico de las imágenes y utilizarlas apropiadamente, considerando las propias limitantes que estos tengan. Bien, de acuerdo con la estadificación de Dewey Salmon, hay que recordar que esta se planteó inicialmente en 1975, considerando los hallazgos radiográficos, la presencia no de lesiones osteolíticas, y bueno, también la numeración. Aquí sería importante para el estadio ya en el mieloma múltiple, cuando se habla de más de 20 lesiones líticas. Entonces, es la importancia también de hacer un correcto control de las lesiones en una serie ósea. Bien. Entonces, diagnósticos diferenciales siempre vamos a tomarlos en cuenta, como en estos ejemplos, en el primero de arriba a la izquierda, el sea de tiroides, por ejemplo, o ya sabemos la gran simuladora, la osteomielitis, como en el ejemplo de arriba al centro, en ese húmero proximal, y la linfangiomatosis quística, manifestada en esta imagen de arriba a la derecha de proyección lateral del cráneo, que bueno, nos pudiera llevar a confundir si no tenemos el cuadro clínico previo, además de las metástasis por cáncer de pulmón o cáncer renal, como en las imágenes de abajo a la izquierda y derecha respectivamente, o en el centro la imagen de condroblastoma. Entonces hay que ser cuidadosos y bueno, seguir una semiología apropiada, además de la correcta correlación clínica, ¿verdad? Ahora, bien, después de esto tomemos en cuenta que vamos a considerar también otras modalidades. Y hay que tomar en cuenta aquí el papel de la tomografía computada. La tomografía computada, bueno, nos enfrentamos a un tema. En primer lugar, seguimos usando radiación ionizante, pero en rayos X ya no tenemos la sobreposición de imágenes. Eso nos facilita caracterizar radiolucencias que sean reales. Pero aquí lo que tenemos que tomar en cuenta es que el diagnóstico va a estar basado en los cambios de atenuación o densidad del hueso medular. Entonces, aquí nos podemos valer de algunas herramientas. Comparemos con esta imagen de resonancia magnética. Vamos a ver otro poquito para que podamos caracterizar exactamente dónde se encuentran estas lesiones. Pero hay tecnología emergente, como la imagen de sustracción virtual de calcio, que permite hacer una evaluación de la médula y los cambios de densidad sin que nos estorbe la imagen interpuesta de la trabécula, y así determinar dónde las zonas, por ejemplo, en este caso, que están en verde, tienen cambios en atenuación relacionados con infiltración por mieloma múltiple. Entonces, esto mismo lo podemos aplicar, no es un tema nada más de columnas, sino en cualquier región anatómica, siempre y cuando se cuente con un tomógrafo de doble energía. Entonces, tomógrafos convencionales existen, de doble energía en Ciudad de México ya hay, y con las licencias
y el personal técnico y médico apropiado, se puede explotar esta imagen para hacer una muy buena caracterización, y no solamente de regiones anatómicas pequeñas, sino evaluaciones de cuerpo completo para identificar las zonas de infiltración en el mieloma múltiple. Hay que tomar en cuenta una cosa, el desempeño diagnóstico nuevamente. Por ejemplo, en la tomografía computada, visualmente, para identificar las lesiones se tiene una sensibilidad del 69% y especificidad del 90%. La sensibilidad es baja. Esto se vuelve un problema como una técnica de escrutinio en los pacientes donde se sospecha mieloma múltiple, pero con esta técnica de sustracción virtual de calcio, el desempeño de la sensibilidad y especificidad sube hasta el 91 y 90% respectivamente, junto con el resto de los parámetros. Bien, y aquí los valores umbrales que se pueden manejar para determinar que sí existe infiltración son para la tomografía computada, zonas con densidades de 82 unidades Hounsfield, para la imagen de doble energía de menos 12.8 unidades Hounsfield. Con esto, nuestra evaluación, lejos de ser solamente cualitativa, se puede volver cuantitativa, y nuevamente con una mejora en el desempeño diagnóstico en la tomografía computada de doble energía cuando se aplican imágenes de sustracción virtual de calcio. En fin, hay que saber qué herramientas tenemos para poder también aprovecharlas si es que hay disponibilidad. Hay otra tecnología emergente como el photon counting de tomografía computada, que permite una mayor resolución espacial y la identificación de lesiones tan pequeñas, con una mejora en la detección visual, como este ejemplo: imagen de arriba, tomografía convencional; imágenes de abajo, photon counting, donde se puede caracterizar mucho mejor la lesión osteolítica presente en este cuerpo vertebral. Ahora entonces también hay que tomar en cuenta los protocolos de cuerpo completo para esta caracterización, que también se pueden hacer con baja dosis de radiación. Podemos modular los factores técnicos para no exponer todavía más al paciente a estas dosis de radiación, porque en caso de que el paciente tenga un buen resultado favorable, más adelante esa exposición a radiación puede también asociarse con otros asuntos. Bien, pero de acuerdo con todo, ¿cuál sería el papel de la tomografía en realidad? Si el estándar de referencia es la resonancia magnética, bien, cuando no tenemos la posibilidad de al paciente someterlo a medio de contraste para resonancia magnética o radiotrazadores EMPE, ahí es donde cobra un valor importante la tomografía. Pero bien, hemos dicho, nuestro estándar de referencia es la resonancia magnética. Ya sabemos, imágenes convencionales T1, imágenes sensibles a líquidos como T2 STIR, T2 FATSAT pudiera ser en otros casos, pero en forma recomendable T2 STIR, y la imagen con contraste. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en la imagen T1? Hipointensidades intraóseas cuya señal es más baja que el músculo. En la imagen T2, hiperintensidades, en la T2 STIR, por ejemplo, hiperintensidades que nos hablen de un proceso infiltrativo o edema, y evidentemente con el medio de contraste vamos a tener un realce que, si bien no va a ser tan acentuado, sí va a estar presente con estas lesiones. Entonces, esa es la regla en T1 y T2 STIR, en lo que nos vamos a basar. Y es que a veces puede debutar como una fractura, pero que encontramos que no solamente es el colapso de la vértebra, como en este caso, sino que tiene un componente intravertebral de baja atenuación, de baja señal, perdón, en T1 y alta señal en T2 STIR, que bueno, nos denota la presencia de una lesión previa ahí que se asocia a la fractura. Tenemos otra forma de patrones geográficos y afectación difusa. Aquí tenemos un patrón geográfico y generalizado como en sal y pimienta de estos cambios de señal que se denotan en las dos secuencias. Y también podemos tener patrones difusos y generalizados, donde es destacable en la imagen de la derecha, en el T1, como hay una muy, muy, muy baja señal medular en los cuerpos vertebrales, porque ya toda está infiltrada. Y hay que tomar en cuenta también con reserva los cambios en médula, o sea, volvernos cuidadosos por aquellos cambios que pueden estar relacionados con la edad, con la reconversión medular, por el incremento de una demanda hematopoyética cuando se cambia de altitud. Pero sí, aquí hay que tomar en cuenta que la hipointensidad tendría que ser menor o igual al músculo. Bien, entonces los cambios pre y post tratamiento son relevantes en este caso para el seguimiento. Y bueno, hay que tomar en cuenta a la difusión que nos habla de hipercelularidad, con la imagen de arriba a la izquierda, donde las zonas donde brilla sabemos que existe un incremento de la celularidad, y entonces se relaciona con los sitios de infiltración. Bien, entonces, la difusión no nada más se puede realizar en imágenes solamente de una región anatómica, sino que también pueden ser utilizadas para análisis de cuerpo completo.
Lo vamos a ver en un momento en este ejemplo. Entonces también se pueden hacer estudios de cuerpo completo en resonancia magnética, valiéndonos de la herramienta que es la difusión. Así entonces también la resonancia magnética se vuelve un componente importante en la evaluación general del mieloma. Y es que aquí también existe una modificación que se realizó en 2009 de la estadificación de Lewis-Armond, donde se mencionan los hallazgos por resonancia magnética. De acuerdo a los estadios en mieloma múltiple, puede haber un cambio de médula normal, la infiltración difusa, y nuevamente con los protocolos de cuerpo completo se puede hacer un conteo del número de lesiones para determinar si existe una enfermedad difusa leve, moderada o grave. Bien, finalmente, la imagen molecular. Ya sabemos que es ahora una imagen híbrida entre la actividad metabólica y los estudios anatómicos, ya sea de resonancia magnética o de PET. De PET es lo que más se tiene. En México solamente un lugar tiene PET-RM, tengo que decirlo, que es este escáner en San Ángel. Pero bueno, lo que hay más disponible en muchos lados es el PET-CT, donde, bueno, se puede ver el incremento en la captación del radiofármaco, bueno, que en este caso es el 18-FDG, lo que se utiliza para conocer el incremento de la actividad metabólica en una lesión. Y, por ejemplo, en este caso, vemos estas de cuerpo completo a la izquierda, vemos toda la afectación difusa, y a la derecha posterior al tratamiento, cómo hay un cambio. Y es que en las imágenes que encontramos transversales de pelvis, arriba encontramos la lesión osteolítica previa al tratamiento, que con la imagen del FDG tiene un incremento en la actividad metabólica, donde señala la flecha, y tras el tratamiento, aunque se mantiene estable la lesión osteolítica, no se encuentra con el FDG un incremento en la tasa metabólica, y eso entonces nos habla pues de cambios favorables después del tratamiento. Y es que también la imagen del PET, la imagen molecular, se añade en la estratificación de Lewis-Armond como médula normal, enfermedad limitada, pero en el mieloma múltiple, eso, el aumento en la captación de la fluorodesoxiglucosa en la médula difusa frente a la multifocal, y también permite el conteo de las lesiones. Entonces, la estratificación de Lewis-Armond en realidad se extendió desde partiendo de la primera que se describe en 1975 y en el 2009 para la inclusión no solo de los hallazgos radiológicos, sino de los hallazgos de resonancia magnética y PET-CT. Hay que tomar en cuenta que están surgiendo guías para adquisición, interpretación y reporte de resonancia de cuerpo completo en mieloma para ya saben, como esto como el OncoRATS, que aquí sería el MIRATS, para mejorar la comunicación y estandarizar la descripción de los hallazgos. Y bueno, con esto termino. Esto, no antes de decir que hay que tomar en cuenta siempre una lectura sistemática de las imágenes para poder hacer una correcta semiología radiológica y tomar en cuenta las ventajas de todas nuestras modalidades de imagen para conocer su correcta aplicación y sobre todo solicitud y un correcto manejo de los recursos de los pacientes. Y bien, bueno, con eso concluyo mi participación sobre los aspectos de imagenología en el mieloma múltiple y su abordaje multidisciplinario. Muchas gracias. Muy bien, a continuación vamos a tener al doctor Luis Miguel Linares González. Él actualmente se desempeña como subdirector de ortopedia en el Instituto Nacional de Rehabilitación, también Luis Guillermo Ibarra. Está también en el servicio de tumores óseos de este hospital y es profesor titular de diplomado y de alta especialidad en los cursos de ortopedia oncológica en los que cuenta esta institución. Les pido también prestarle toda su atención para su interesante charla. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Agradezco mucho al Colegio Mexicano de Ortopedia, a la Agrupación Mexicana de Estudios de Hematología, la compañía Bristol Myers, y lo que represento en lo personal a la Sociedad Mexicana de Ortopedia Oncológica y Salvamento de Extremidades. Para esta parte del tratamiento quirúrgico tenemos que recordar que los síntomas principalmente se representan en un 80% como lesión ósea. Esa lesión ósea les va a representar un dolor que, reflejado en más del 58-60% de los pacientes, se presenta también asociado a un síndrome anémico por infiltración de la médula ósea, en este caso por la misma enfermedad, que al mismo tiempo les va a causar un problema renal
y alteraciones en el electrocardiograma por hipercalcemia. ¿Qué quiere decir todo esto? Que precisamente los huesos que pueden presentar cualquier sitio es muy común la espalda, caderas y el cráneo, y en este caso ustedes pueden observar en las líneas que están circuladas cómo se encuentran las características de imagen o lo que viene siendo en el cráneo. Entonces, imaginen precisamente un dolor en el cráneo debe ser bastante incómodo. Para esto, muchos pueden llegar a pensar incluso de primera entrada como una osteoporosis. Sin embargo, es precisamente una actividad de los plasmocitos o el plasmocitoma, o incluso ya como enfermedad general, como mieloma múltiple. Y para ello, pues varios de los sujetos, ya sea hombres o mujeres, pueden presentar precisamente algún tipo de fractura. Para ello, nosotros nos ayudamos precisamente de un aspirado de médula ósea o una biopsia, dependiendo de la profundidad que vaya a tener, y esto precisamente pues nos va a reportar tanto una u otra característica y puede ser realizado principalmente en el consultorio, aunque en lo personal yo prefiero que sea en un hospital. Para ello, para poder obtener una muestra adecuada y representativa, y precisamente patología nos pueda decir específicamente cuáles son las características incluso de cada una de las muestras que les enviamos. Para ello, lo que viene siendo aspiración por aguja fina o tan solo simplemente lo que viene mostrándose, por ejemplo, en estas laminillas, pues son los frotis que nosotros necesitamos. E incluso también lo podemos tomar de algún ganglio linfático, pero cuando son más profundas, tenemos que hacer uso y apoyarnos de una tomografía axial computada. Dentro de las radiografías es muy característico que nosotros podamos observar que esas lesiones óseas se manifiesten a veces como metástasis. Sin embargo, les quiero recalcar que esto no está originado en un tipo de órgano diferente, sino que viene como una enfermedad así que del hueso, y que es dentro de lo que se propicia en la médula ósea. Las características radiológicas, pues precisamente nos reflejan un 50% o más de destrucción. El 80% tiene, incluso las radiografías son positivas, pero incluso también las lesiones mayores a 20 milímetros son completamente indiscutibles. Algunas de ellas nos podemos hacer el apoyo con la resonancia magnética, y para eso se tienen que hacer consideraciones también ortopédicas. Las indicaciones quirúrgicas en estos casos, precisamente, lo que nos da es, cuando tenemos una fractura patológica, hay que tratarla. Dolor debido a una falla mecánica, que en este caso es por debilidad de las características de estructura ósea. En columna principalmente pueden presentar inestabilidad o pueden presentar una compresión hacia el canal medular y causar una sintomatología muy importante o limitante. Las lesiones óseas como tales son osteolíticas, ya sea por radiografía, tomografía computada o incluso la actividad en la tomografía por emisión de positrones. Y en este caso la resonancia magnética también nos ayuda cuando son tan pequeñas como lo que viene siendo a 1 milímetro. Seguimos con estas consideraciones y tenemos que tomar en cuenta si tiene una muy mala condición general el paciente, nos va a limitar el poderles ofrecer un tratamiento quirúrgico, que al mismo tiempo debemos conocer y saber que hay alteraciones en la coagulación y que al mismo tiempo su sangre tiende a ser un poco más espesa. Claro que nos puede causar muchos riesgos de trombosis. El proceso infeccioso incontrolable, pero es más que nada por inmunosupresión o inmunomodulación. Precisamente, ¿por qué? Porque comienzan a ser tratados por la parte médica, y al mismo tiempo tenemos que tener muy en cuenta cuando existe un problema que no es tratable, que tiene problemas en corazón, pulmones, riñón o algún otro tipo de sitio anatómico. Las intervenciones quirúrgicas, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tiene que ser segura y efectiva, aliviar el dolor, mejorar la calidad de vida, porque muchas veces el paciente puede tener dolor y seguir caminando, o es a la inversa, no poder caminar o desplazarse y tener mucho dolor. Tratar las fracturas patológicas potenciales o existentes. Aquí podemos hacer uso de la clasificación de Mirels, precisamente para poder evaluar cuáles son las cirugías
que se pueden ir programando o cuáles son las que ya son inmediatamente necesarias. Descomprimir la médula espinal y las raíces nerviosas ayuda mucho a la calidad del paciente y lo importante, tenemos que restablecer cuando se pueda la continuidad ósea. Y continuando con los objetivos de intervenciones quirúrgicas, la infiltración ósea es la más frecuente causa de dolor en el paciente. Por lo tanto, con todas estas características, lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de aliviar el dolor y darle estabilidad a ese tipo de problemas que tenemos enfrente con el paciente de mieloma múltiple. La enfermedad ósea relacionada con el mieloma múltiple es una complicación frecuente en diversos grados y que muchas veces se comienza como una osteopenia leve. Sin embargo, no es osteoporosis. Al igual que las metástasis, no es osteoporosis, ¿sí? Dentro de esto, el 85% de todos los casos, por lo regular, tienen lesiones severas y por lo cual nos va a conducir a fracturas. La lesión ósea, como tal, va a tener dolor y al mismo tiempo, si responde bien a la radioterapia, es un complemento, más la radioterapia no va a ser el tratamiento definitivo. Muchos de estos pacientes necesitan precisamente valorarse porque tienen presencia de carga o no carga que pueden llegar a tener una fractura de muy baja intensidad y en este caso, pues prácticamente tenemos nosotros que ver si el paciente tiene una sobrevida calculada o aproximada mayor a 3 meses, es candidato a colocar un tipo de osteosíntesis o prótesis. Para esto, en los mayores de 65 años, que es lo más frecuente en hombres, pues nos va a dar una sintomatología tan variada que muchas de estas puede ser precisamente tan solo un dolor óseo, no tiene un horario de predominio, pero por lo regular puede ser durante todo el día. Y cuando afecta la parte de la columna, hay que apoyarles con una vertebroplastía o una instrumentación. Cosa así que en estos casos clínicos que nosotros tenemos aquí, se representa a una mujer de 51 años con lesión en L3 y el quinto arco costal, y nosotros podemos ver que en este estudio estamos observando la lesión en la tercera lumbar y en este caso, como podemos ver, el quinto arco lumbar. Se le realiza también sus estudios y llegamos precisamente, en este otro caso, a ver cómo invade el canal medular, cómo podemos nosotros complementarlo con la resonancia magnética que está haciendo esa compresión, tiene problemas neurológicos, se hace la toma de la biopsia, como lo estamos viendo nosotros aquí, se redirige nuevamente y se hace una aumentación o simplemente vertebroplastía para darle el apoyo. El reporte de patología simplemente nos apoya precisamente con el reporte de células neoplásicas y como lo ven en esta paciente, antes de realizar todo este procedimiento, no tenía ningún tipo de movimiento de predominio de la extremidad inferior derecha. Aquí tenemos otro caso, como les mencionaba en un principio, imagínense el dolor tan incómodo que debe ser tenerlo en el cráneo, pero aquí ya tenemos una enfermedad completamente múltiple y son defectos que muchas veces tenemos que ir programando para poder darles estabilidad y operarlos. El hecho de darles la estabilidad a muchos de los pacientes les permite continuar con su actividad física y al mismo tiempo tenemos otros pacientes. Son diferentes los sitios de lugar en donde precisamente con la biopsia que nosotros hacemos, pues nos pueden describir incluso con la parte del apoyo de inmunistoquímica todas estas características que les darán en la siguiente charla. Sin embargo, lo que más nos interesa en esto es que al ser mieloma múltiple, tenemos que tener la capacidad y la característica de reconocer precisamente todos estos tejidos que se tienen que remover y darle la estabilidad. Aquí lo hacemos tan solo con el clavo de osteosíntesis y cemento para hacerle una continuidad de la parte ósea. Otro de los casos, lugares muy frecuentes en húmero, sitios que no podemos dejar nosotros con tanto tiempo de inmovilización porque limitamos la actividad del paciente. Aquí se ve una gamografía con el estudio que es con el MIBI, que es el metoxisobutrilo, y al mismo tiempo podemos observar ya la zona quirúrgica donde se está haciendo la resección, se remueve el tejido tumoral. Aquí vemos la zona, el lecho quirúrgico más limpio, se coloca cemento precisamente para hacer la continuidad
y al mismo tiempo ya tenemos nuestro resultado, dándole la oportunidad al paciente de que pueda tener una movilización integral, ¿sí? Otro de nuestros casos, pues es precisamente poder restablecer las actividades de movimiento de nuestros pacientes. No dejarlos tan limitados realmente les cambia la vida a nuestros pacientes, y el poderlos reintegrar en una forma más completa, apoyados de la rehabilitación, es indispensable. Para ello, yo les quiero recomendar que sigan 4 Rs que yo les he tratado de pues, comunicar precisamente. La primera es revisa bien a tu paciente para que tengas toda la historia clínica, todo el laboratorio y todo lo que necesites para llevar un buen diagnóstico, ¿sí? Haz una buena resección de lo que se tiene que realizar. Posteriormente, haz una buena reconstrucción, precisamente para que esto te dé una adecuada estabilidad y te permita precisamente llevarlo a cabo con una forma muy adecuada, esa reintegración. Y en este caso, incluso podemos continuar con la otra R, que ya sería una rehabilitación. Rehabiliten a sus pacientes y créanme que los pacientes desde el punto de vista emocional, que también necesitan algunos de ellos un apoyo psicológico, porque es una enfermedad sumamente incómoda, llevan un tratamiento largo y hay que recordar que el tiempo estimado de sobrevida puede ser entre 6 meses, 6 años o tal vez más, dependiendo de los nuevos esquemas de tratamiento que también nos platicarán más adelante, pero el tiempo que ustedes le puedan ofrecer a su paciente es una calidad de vida ideal. Con esto agradezco mucho a toda la presentación de ustedes, a su asistencia, y con esto me despido dándoles nuevamente las gracias por la oportunidad de poderles expresar en breve esta experiencia. Muy amables. Perfecto. A continuación, vamos a tener a la doctora Claudia Aide Saray Caro Sánchez. Ella es anatomopatóloga por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Ella está adscrita actualmente al Servicio de Piel y Partes Blandas del Instituto Nacional de Cancerología, donde está a cargo justamente de los protocolos de sarcomas de esta institución. Es una patóloga que nos ha salvado más de uno de las dudas en nuestros casos difíciles, y también les pido que le colaboren con toda su atención para su charla. Muchas gracias. Adelante, doctora. Hola, buenas noches. Vamos a hablar un poco sobre el abordaje de los tumores de células plasmáticas desde el punto de vista de patología. Comencemos. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver cómo es que vamos a abordar este tipo de lesiones, así como las generalidades, cuáles son los tipos de estudios que tenemos a la mano y cómo finalmente vamos a hacer el reporte. En cuanto a los tumores de células plasmáticas, ¿qué es lo que tenemos que saber principalmente? Pues desde el punto de vista clínico de laboratorio de imagen, son lesiones complejas, las cuales tenemos que tener todos estos datos clínicos para poder hacer un diagnóstico preciso. La razón de esto es porque son lesiones que pueden tener la morfología muy similar, sin embargo, su comportamiento biológico puede ser un poco distinto. Pero finalmente, ¿por qué estamos viendo esto desde el punto de vista de patología y ortopédico? Pues simple y sencillamente porque en algunos casos las células plasmáticas provocan la excreción de ciertos factores que van a ocasionar una actividad elevada de lo que son los osteoclastos, y por lo tanto vamos a tener lesiones óseas líticas en este tipo de tumores. Por eso es que los vamos a abordar desde este punto de vista. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos los patólogos para poder darles un diagnóstico de un tumor de células plasmáticas? Pues principalmente lo que tienen que saber es que en adultos cualquier biopsia de hueso para poder evaluar una neoplasia, tanto de médula ósea como de cualquier otro tipo, necesitamos que mida mínimo 1.5 centímetros. ¿Por qué? Porque menos de esto se le considera de una manera no óptima. ¿Cuál es la razón de ello? Simple y sencillamente porque sabemos que a partir de donde ustedes toman la biopsia, los primeros
3 espacios corticales o subcorticales no van a ser evaluables y el resto son los que nosotros íbamos a tomar en cuenta para evaluar esta lesión. Si ustedes no nos entregan mínimo esa cantidad, nosotros no vamos a poder hacer una evaluación correcta. En los pacientes pediátricos, evidentemente, este cilindro puede ser de menor tamaño. Y otra cosa es que como nosotros no podemos tener la cantidad suficiente si es que el cilindro no es de ese tamaño, pues evidentemente no vamos a poder saber si la lesión es o si la médula ósea es hipo, normo o hipercelular. Y esto evidentemente se tiene que hacer correlación con la edad del paciente. Por lo tanto, también tenemos que tomar en cuenta otra cosa. Como vamos a hacer en este caso estudios de inmunistoquímica, necesitamos mínimo 6 horas de fijación en formol buffer y posteriormente vamos a realizar una descalcificación. ¿Qué es lo que nos limita en este sentido? Si nosotros no hacemos una fijación adecuada, nuestra descalcificación puede destruir los epítopes que en su mayoría van a estar dentro de las células neoplásicas y por lo tanto la inmunistoquímica puede no ser útil. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Como les mencionaba previamente, los primeros donde está la flecha vemos que son los fragmentos que están subcorticales y por lo tanto no nos van a servir para la evaluación. A partir de donde está el asterisco hacia abajo es lo que nosotros vamos a tomar en cuenta para poder hacer una evaluación. En cuanto a células plasmáticas, estas están de manera habitual en las biopsias de médula ósea. Sin embargo, solamente ocupan del 1 al 3% de toda la celularidad. En los pacientes adultos mayores, esto puede aumentar y se forman grupos, llegando hasta un 6% de la cantidad que podemos encontrar. Sin embargo, ¿cómo vamos a abordar nosotros este tipo de lesiones? Si nosotros biopsia de una médula ósea que está con células plasmáticas, ¿qué necesitamos? Saber si es una lesión única o es una lesión múltiple. Se debe observar la morfología. ¿A qué nos referimos? ¿Son realmente células plasmáticas o solamente tienen una morfología plasmocitoide? Les voy a poner un ejemplo. Este es un paciente de 30 años donde nosotros observamos que hay una lesión que está prácticamente destruyendo la totalidad de la pelvis del paciente. Al tener 30 años, hombre, nosotros en nuestra imagen o nuestra forma de pensar como patólogos, pues pensamos obviamente que se trata de una lesión que puede ser cualquier cosa que sea de células pequeñas redondas y azules, y por lo tanto tenemos que tomar en cuenta varios diagnósticos diferenciales. ¿Como cuáles? Pues aquí vemos que es una lesión que está totalmente sustituyendo el tejido, vemos que son células de pequeñas a poligonales, con núcleos excéntricos, algunas de ellas sí tienen morfología de célula plasmática, pero otras no. Por lo tanto, nuestro pensamiento se va a osteomielitis crónica, en este caso no son células inflamatorias, metástasis, es un paciente joven, pero podría hacerlo, neoplasias vasculares, tendría que ser una mesotelioma epitelioide, enfermedades metabólicas, en este caso no lo parece, displasias óseas, linfomas óseos, este sí puede entrar dentro del rubro, sarcoma de Ewing y neoplasia de células plasmáticas. En este caso, las células pequeñas redondas y azules, pues nosotros al hacer un estudio de inmunistoquímica, digamos, bastante amplio, para descartar muchas de estas posibilidades, resulta que van a ser positivas para ciertos marcadores de células plasmáticas. También tenemos que tomar en cuenta que las células plasmáticas no tienen una morfología específica y única, es decir, vamos a encontrar células plasmáticas que van a ser de tamaño grande y pleomórfico, como en el plasmocitoma de células anaplásicas. Vamos a tener células plasmáticas que son chiquitas, por lo tanto es plasmacítico, y también podemos tener células plasmáticas que van a tener cuerpos de Russell o cuerpos de Tucher. Entonces, cuando ya tenemos esta morfología, ¿qué vamos a hacer nosotros como patólogos? Vamos a realizar un inmunomarcaje. Este inmunomarcaje va a ser principalmente con CD138 y CD38. Las células plasmáticas normales en cualquier sitio van a ser positivas para lo mismo. Sin embargo, nosotros podemos agregar otros marcadores que nos van a decir que es una neoplasia de células plasmáticas, es decir, no son células plasmáticas habituales, como por ejemplo el CD56. Después de que ya sabemos que es una neoplasia de células plasmáticas, podemos agregar marcadores para saber la clonalidad de las mismas. Es decir, vamos a buscar la presencia de cadenas ligeras kappa y lambda. Algunas veces se puede hacer también unos marcadores, sin embargo, esto se hace por citometría de flujo. ¿Cómo vamos a ver nosotros esto en un aspirado? Generalmente los patólogos generales no estamos acostumbrados a ver
un aspirado de médula ósea. Generalmente este tipo de cosas las ven los hematólogos o los hematopatólogos. Sin embargo, tenemos que saber cómo es que se ven estas células plasmáticas, mismas que se ven con un núcleo excéntrico, con un nucleolo prominente, otras pueden tener nucleolos presentes y en algunos casos podemos tener células con un citoplasma muy abundante, con un nucleolo de aspecto blástico, una cromatina abierta que nos va a hablar de algo plasmablástico. Tenemos que saber que es una lesión, como ya habíamos visto, ya dijimos que es una lesión única o múltiple, ya sabemos que son células neoplásticas de tipo plasmático y ya sabemos que son de inmunistoquímica de células plasmáticas. Y sabemos que nuestros diagnósticos diferenciales son diversos. Sin embargo, en este paciente, por ejemplo, nosotros hicimos una inmunomarcación, salió de esta manera, como podemos observarlo aquí. Y nuestra inmunistoquímica para las cadenas ligeras kappa y lambda puede verse de esta manera. En algunas ocasiones, esta inmunistoquímica puede verse mucho en el fondo, es decir, va a verse mucha inmunomarcación, pero tenemos que tener en cuenta que a este tipo de inmunistoquímicas en cualquier sitio se van a ver con mucho fondo. Es decir, no se ven tan específicas como cuando hacemos inmunistoquímica de otro tipo. Entonces, cuando tenemos mucho fondo en este tipo de inmunomarcación, ¿qué tenemos que evaluar? A menudo sí podemos hacer una evaluación entre cuál es la que predomina, es decir, si predomina kappa o predomina lambda. Sin embargo, como ustedes pueden ver en la imagen, a veces esto es un poco complicado para nosotros. Normalmente se dice en cualquier artículo que ustedes lean que tiene que haber un radio de 0.76 a 1.5. Sin embargo, esto va a variar mucho entre sedes, entre anticuerpos y también entre la evaluación tanto intraobservador como interobservador. Por lo tanto, en algunas ocasiones decir monoclonalidad para nosotros es un poco complicado y generalmente lo dejamos para citometría de flujo. Entonces, ya sabemos que es una neoplasia de células plasmáticas. Ya sabemos su inmunomarcación. Sin embargo, lo que tenemos que decidir ahora es algo. ¿Es un plasmocitoma solitario óseo? Es decir, únicamente hay una lesión dentro del hueso que es única y no hay una lesión en otro sitio. En nuestro paciente era la única imagen que teníamos en ese momento y posteriormente nos dijeron que sí había más lesiones, pero en ese momento solamente teníamos esa información. O puede ser un plasmocitoma extramedular, es decir, vemos una colección de células plasmáticas que está fuera del hueso, pero no tenemos lesión en órgano blanco y tampoco tenemos una elevación o asociación con gamopatías monoclonales, es decir, no tenemos unas alteraciones a nivel serológico. Entonces, ¿qué hacemos si nuestro paciente sí tiene esto? En el caso de nuestro paciente posterior, sí supimos que tenía alteraciones y tenía beta-2 microglobulina elevada. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta esto y si se fijan, si lo vemos en retrospectiva, pues podemos hacer el diagnóstico, pero en el momento del abordaje necesitamos que nos den todos los datos clínicos que podemos utilizar. Entonces, en el caso de que nuestro paciente tenga asociación con alteraciones en órgano blanco o tenga elevaciones a nivel serológico o alteraciones de laboratorio, pues entonces estamos hablando de que no se trata de un plasmocitoma solitario óseo o una lesión extramedular. Estamos hablando de que puede ser parte de las gamopatías monoclonales, de las cuales aquí están los ejemplos en la parte inferior. Entonces, ¿cuáles son los criterios? Pues tenemos que tener una infiltración de médula ósea por células plasmáticas en un 10% en la mayor parte de los casos. Si ustedes se acuerdan, tenemos un tope hasta el 6% dentro de la médula ósea normal. Esto asociado con las diferentes alteraciones, tanto en estudios de imagen como de laboratorios. Entonces, si nosotros lo vemos desde el punto de vista de los criterios del Grupo Internacional de Mieloma, podemos identificar que necesitamos forzosamente la evidencia de un 10% de infiltración de células plasmáticas, más los criterios definitorios, que serían hipercalcemia, insuficiencia renal, hemoglobinas y lesiones óseas únicas o múltiples. También podemos utilizar los de las gamopatías, que serían más de un 60% de células plasmáticas clonales dentro de la médula ósea, dentro de la biopsia que nosotros estamos viendo, con la presencia de cadenas libres involucradas o no involucradas en más de 100.
y más de una lesión dentro de todo lo que es el esqueleto, de al menos 5 milímetros o de mayor tamaño. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros de ustedes para poder hacer un diagnóstico? Necesitamos forzosamente que nos ayuden con todos los datos clínicos, no nada más al paciente con una lesión lítica ósea que no sabemos en ocasiones dónde está, ni si tiene alguna otra alteración. Solamente sabemos que tiene esa lesión y que le tomaron una biopsia en lo que lo estudian, pero para hacer un diagnóstico franco necesitamos todos estos datos que ustedes ven en pantalla: biometría hemática, química sanguínea, saber cómo están todo lo que son los marcadores serológicos de la actividad ósea, que ustedes son expertos en eso, electroforesis en suero, saber cómo está la inmunoglobulina sérica, recolección de orina de 24 horas para electroforesis, el aspirado y biopsia de médula ósea, que eso nos toca a nosotros y también a los hematólogos, así como la presencia de beta-2-microglobulina sérica, lactato deshidrogenasa, etc. Entonces, con todo esto, nosotros podemos llegar a un diagnóstico de exclusión de otras lesiones, dependiendo de la edad, localización y sintomatología del paciente, así como los estudios de inmunistoquímica. Hay que recordar que nuestro diagnóstico diferencial en lesiones líticas en hueso múltiples entran varias, como por ejemplo, no nada más las neoplasias de células plasmáticas. Hay que recordar que toda la lista que les mencioné previamente también puede afectar de manera multifocal y por lo tanto debe entrar de nuestro diagnóstico diferencial, así como los estudios de inmunistoquímica que vamos a hacer. Entonces, podemos ahorrarnos esto si ustedes nos dan los datos clínicos. Entonces, en conclusión, el diagnóstico es clínico para poder decir el diagnóstico de células plasmáticas. Se requiere un equipo multidisciplinario, es decir, esto no es un diagnóstico únicamente basado en histología. La biopsia debe ser adecuada, como les menciono, más de 1.5 centímetros con 5 espacios medulares evaluables. La información es indispensable, como ya habíamos mencionado. El papel del patólogo es decirle, ¿qué creen? Sí, son células plasmáticas y si podemos hacerlo, les vamos a decir qué tipo de clonalidad tiene. Y posteriormente, pues obviamente completar todos los estudios que el paciente requiere para que lo puedan tipificar. Y eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias por la invitación y estoy abierta a preguntas. Perfecto. Y finalmente tenemos a la doctora Débora María Martínez Baños. Ella nos va a enriquecer esta charla con lo que pues al final más nos interesa, un ejemplo de dónde se aplica todo esto, un caso clínico. La doctora Débora es adscrita del Servicio de Hematología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, en donde está a cargo justamente de coordinar la clínica de mieloma múltiple. Ella tiene un doctorado en ciencias biomédicas y bueno, es una eminencia al respecto de este tema, entonces a ella es a la que más atención le debemos de prestar. Así que adelante, doctora, con el caso. Buenas noches. Agradezco la invitación de los doctores García Pinto y el doctor Mellón para la participación en la sesión del día de hoy. Iniciaré con un caso clínico. Se trata de un paciente masculino de 58 años, diabético, que inició su padecimiento actual en mayo del 2019 con dolor en pierna derecha. El dolor incrementó de intensidad hasta que el paciente, por la persistencia, decidió acudir a un médico. El médico al que acudió refiere que lo encontró con incremento de sensibilidad en la superficie medial del tercio proximal de la pierna derecha. Tomó una radiografía de la zona involucrada en la cual se observa una lesión lítica ovalada con una fractura patológica de la pared medial. Fue referido a un médico ortopedista, el cual realizó una biopsia de la lesión y además realizó fijación profiláctica de la tibia proximal. En la biopsia se reportó una celularidad incrementada y se reportó incremento en células plasmáticas, por lo cual se realizó inmunohistoquímica que reportó positividad para CD38 con positividad para células plasmáticas kappa. La
el reporte de la biopsia fue una neoplasia de células plasmáticas con restricción de cadenas ligeras kappa. Los laboratorios, vemos que no había anemia, no había calcio elevado ni creatinina elevada, la albúmina y las proteínas eran normales y las cuantificaciones de inmunoglobulinas A, G y M eran normales, así como la beta-2 microglobulina. El médico tomó una serie ósea metastásica, las cuales descartaron lesiones adicionales a la de la rodilla y hizo búsqueda de proteína monoclonal, la cual encontró en una electroforesis de proteínas en suero. Vemos un pequeño pico monoclonal en la región gamma e encontró cadenas ligeras kappa elevadas con un cociente de cadenas kappa lambda de 140. La biopsia de médula ósea se reportó sin células plasmáticas clonales y el médico, con base a los criterios de la OMS de 2018, realizó el diagnóstico de plasmocitoma solitario, ya que el paciente no tenía lesiones clásicas de CRAB, y decidió dar tratamiento con radioterapia 45 Gray. 6 meses después, en marzo del 2020, el paciente inició con disnea de pequeños esfuerzos que progresó hasta mínimos esfuerzos, palidez de tegumentos y taquicardia, por lo cual decidió acudir al servicio de urgencias del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, en el cual se encontró taquicárdico con una anemia, con una hemoglobina de 7.3, albúmina baja en 2.5, proteínas elevadas en 9.5, creatinina en 2.15, calcio de 13.2 y una beta-2 microglobulina alta. Se realizó una electroforesis de proteínas en la cual vemos un pico monoclonal muy grande, incluso mayor que la cuantificación de albúmina, y se realizó un aspirado de médula ósea en el cual podemos ver un incremento de células plasmáticas y algunas de ellas son células plasmáticas anormales, células plasmáticas binucleadas. La biopsia de médula ósea se reportó hipercelular. A un mayor aumento podemos ver la presencia de células plasmáticas, que son estas células con núcleo excéntrico y cromatina en rueda de carreta. La inmunohistoquímica se reportó positiva para CD138 y predominantemente para kappa. Entonces, se reportó una médula infiltrada por células plasmáticas con restricción de cadenas ligeras kappa. El cariotipo se reportó sin alteraciones y por FISH se reportó de lesión del cromosoma del I7. Entonces, el diagnóstico en este momento fue mieloma múltiple sintomático con un estadio de acuerdo al índice de estadificación internacional de 3 y se determinó que era un mieloma de alto riesgo por tener de lesión del 17. Con este diagnóstico revisamos los estudios previos que tenía el paciente en el diagnóstico inicial de plasmocitoma solitario y recapitulando, pues por lesiones, por series metastásicas solamente tenía una lesión única lítica, hemoglobina, creatinina y calcio eran normales. Sin embargo, vamos a ver este cociente kappa lambda en 140, que es muy importante. A finales de 2017 se reportaron estos nuevos criterios para el diagnóstico de mieloma múltiple sintomático, el cual fue algo muy importante porque la intención de esto era hacer un diagnóstico de un mieloma múltiple más tempranamente, por lo cual se incorporaron dos situaciones principales a estos criterios. Se incorporó el uso de medidas para o formas de diagnóstico más temprano desde el punto de vista óseo, como la herramienta de la tomografía y del PET-CT. Y por otro lado, se agregaron unos biomarcadores de malignidad, que son células plasmáticas clonales en médula ósea de 60% o más, el cociente de cadenas ligeras libres involucrada contra no involucrada de 100 o más que 100, y más de una lesión focal por resonancia magnética. Estos criterios de biomarcadores de malignidad, previamente, en estudios previos, se sabía que si estaban presentes en un inicio temprano del mieloma, el paciente desarrollaría un mieloma múltiple sintomático
de 80% de los casos a 2 años, por lo cual decidieron agregarlo. Finalmente, lo que sucedió fue que el paciente tenía este criterio desde el inicio del cociente de cadenas ligeras mayor a 100 y por lo tanto desde un principio el paciente tenía mieloma múltiple sintomático, lo cual ameritaba haberlo tratado de forma sistémica con quimioterapia y haber dado tratamiento para enfermedad ósea. Con este diagnóstico lo que hicimos fue dar tratamiento con un triplete a base de una combinación de ciclofosfamida con bortezomib y dexametasona. Se dieron 6 ciclos, con lo cual se logró muy buena respuesta parcial. Posteriormente se dio tratamiento de consolidación con trasplante autólogo con melfalán intravenoso como acondicionamiento, con lo cual se profundizó la respuesta a una respuesta completa estricta. Y como tratamiento de la enfermedad ósea, una vez que revirtió el daño renal inicial, se inició tratamiento con ácido zoledrónico, 4 miligramos intravenosos, cada 4 semanas hasta completar 2 años, más calcio y vitamina D. Bueno, esta es una curva que me gusta mucho mostrar porque son muy buenas noticias para la comunidad de mieloma múltiple, tanto para los médicos como sus familiares y para los médicos y para los pacientes, por supuesto. Entonces, esta curva deriva de datos de pacientes tratados en Norteamérica por aseguradoras médicas, es decir, eran pacientes ya con tratamientos aprobados, no tratamientos experimentales. Y vemos cómo las curvas de pacientes con mieloma son las azules y vemos cómo es muy alentador ver que cada 2 años la expectativa de vida ha ido mejorando. Para 2006-2007 la mediana de supervivencia global estaba alrededor de 5 años, para 2008-2009 había incrementado a más de 5 años y para 2010-2012 la expectativa de vida era alrededor de 65% a más de 5 años. Entonces, estas son muy buenas noticias, sin precedentes, por supuesto en una población que tiene acceso a medicamentos novedosos y finalmente pues hay una brecha que seguir haciendo más pequeña. La meta para alcanzar pues sería que los pacientes con mieloma múltiple tuvieran la misma expectativa de vida que la población sin mieloma múltiple, representada en estas curvas en gris. Bueno, las manifestaciones clínicas es muy frecuente, más del 80% de los pacientes experimentan fatiga, un 13% pueden experimentar infección o hemorragia, un cuarto de los pacientes tienen pérdida de peso, hipercalcemia la pueden presentar como debut hasta un 30% de los pacientes y dolor óseo espontáneo entre 1/3 y 2/3 de los pacientes. Probablemente el dolor más frecuentemente presentado por un paciente con mieloma múltiple es dolor lumbar, sin embargo también puede presentar dolor óseo generalizado, dolor esternal o dolor costal. Y finalmente la fiebre por neoplasia es algo excepcional en la presentación del mieloma múltiple. La anemia se puede presentar hasta en 73% de los casos, es una anemia normocítica normocrómica y es frecuente que nos describan el fenómeno de Rouleau, que es esta disposición de los eritrocitos en monedas apiladas. Aquí vemos en un frotis de sangre periférica la presencia de una célula plasmática circulante. Las células plasmáticas son células fácilmente distinguibles, dada su morfología, son células de tamaño intermedio con un citoplasma basófilo, núcleo excéntrico, halito perinuclear más claro que corresponde al aparato de Golgi y finalmente puede tener vacuolas en el citoplasma. La electroforesis de proteínas en suero, como sabemos, es un método de separación de proteínas de acuerdo a peso y carga molecular. El marcador tumoral que se presenta en la gran mayoría de los mielomas es la proteína monoclonal, que la podemos detectar por uno de 5 estudios: electroforesis de proteínas en suero u orina, electroforesis de proteínas, inmunofijación de proteínas en suero u orina y finalmente la cuantificación de cadenas ligeras libres en suero. Entonces, al separar por electroforesis en el gel este suero, encontramos que al final hay una banda muy densa que inicia y termina en un sitio muy específico.
Este gel se mete a un lector óptico que nos da esta gráfica que nos muestra al final en la región gamma un pico muy, muy alto con una base muy, muy pequeña y nos da la morfología típica o clásica en pico de torre de iglesia. Una vez que yo sé que hay un pico monoclonal, lo siguiente a preguntarme es qué tipo de proteína está conformándola. Y para eso se realiza la inmunofijación. La inmunofijación, en el primer carril se hace una electroforesis normal y en los carriles subsecuentes se agregan anticuerpos monoclonales contra IgG, IgA, IgM, kappa y lambda, de manera que en esta electroforesis vemos una banda, en esta electroforesis vemos aquí la banda y en la inmunofijación vemos la banda que se detiene a la misma altura de la electroforesis para IgG y kappa. Entonces, la interpretación de esta inmunofijación es que existe la presencia de una banda monoclonal IgG-kappa. Aquí vemos un examen, vemos una radiografía lateral de cráneo que tiene lesiones en saca abocado, múltiples, típicas de mieloma múltiple, más no patognomónicas de esta enfermedad. Y del lado derecho vemos un ejemplo de una fractura de cadera. La insuficiencia renal se puede ver en un cuarto de los pacientes, es más frecuente en mielomas múltiples de cadenas ligeras y el daño renal puede iniciar o exacerbarse por otros condicionantes como hipercalcemia, deshidratación, hiperuricemia y uso de nefrotóxicos. El daño tubular se da por las pérdidas de las proteínas de las cadenas ligeras y finalmente la lesión patológica más representativa o más frecuente del mieloma múltiple es el depósito de cadenas ligeras monoclonales en los tubos en forma de cilindros tubulares densos. Como conclusión, el mieloma múltiple es una enfermedad con manifestaciones clínicas diversas. Por lo tanto, el médico de primer contacto puede ser un médico general, un médico internista, un ortopedista, un nefrólogo, un endocrinólogo, un reumatólogo o un hematólogo. Es muy importante tener una buena comunicación entre especialistas con la finalidad, uno, de sospechar el diagnóstico y referirlo tempranamente, y dos, hacer un diagnóstico oportuno. Los nuevos criterios de diagnóstico involucran el tener ciertas tecnologías que son de alta especialidad, como una resonancia magnética o un PET-CT, y también tener el ensayo de cuantificación de cadenas ligeras libres en suero. La biopsia de las lesiones óseas es esencial. Si nosotros tenemos a un paciente con fracturas patológicas o con fracturas vertebrales y pensamos instrumentar estas lesiones o realizar una vertebroplastía, es esencial que no solamente hagamos el procedimiento terapéutico, sino también el diagnóstico. La biopsia es muy importante, como vimos en este ejemplo. Y finalmente, la confirmación del diagnóstico definitivamente necesita el involucro de un hematólogo, dado que se deben de solicitar estudios muy específicos y se debe saber interpretarlos por un médico entrenado. Muchas gracias. Perfecto. Pues espectacular. No sé qué les pareció a todos nuestros escuchas, pero la verdad es que en este tipo de charlas es cuando uno se da cuenta lo importante que es el manejo multidisciplinario de todos estos casos y estos pacientes, porque por mucho que uno trate de abarcar, es inmenso el conocimiento que engloban estos temas. Y bueno, pues vamos a empezar a profundizar un poquito, a pesar de que nuestras charlas estuvieron muy completas, pero nuestros escuchas tienen bastantes dudas y quisiera empezar justamente con el doctor Salazar, porque hay varias inquietudes sobre los estudios de imagen, doctor. Nos enseñó usted unos ejemplos espectaculares y, como siempre, sacándole el mayor jugo a sus aparatos por ahí. Entonces, la audiencia tiene duda sobre cuál sería el estudio de imagen que nos puede ayudar a hacer una detección mucho más temprana. Bien.
Lo que me gustaría comentar al respecto primero es que nuestra primera herramienta, la herramienta de entrada siguen siendo nuestros valiosos rayos X, porque por términos de disponibilidad, fácil, bueno, se pueden realizar a bajo costo y sí hay este tema de dosis de radiación, pero pues es bastante bajito, ¿no? ¿Por qué lo ponemos antes del resto de tecnologías especializadas? Por ese motivo. Ahora, si el paciente tiene una sospecha clínica alta y fue un hallazgo de laboratorio, por lo que sea, probablemente sí podamos brincarnos el paso de los rayos X e irnos directamente al estándar de imagen que va a ser la resonancia magnética. Repito, no quiere decir esto que una u otra, no. Siempre hay que tener nuestros rayos X porque esto es el primer paso. Sin embargo, poder brincarnos al estándar de referencia va a depender si ya la sospecha clínica es altísima. Entonces, vámonos directo porque ya hay que estadificar, ya hay que saber cuál es el grado de afectación. Entonces, esa sería de entrada. Tenemos todas las otras modalidades, por supuesto, pero aquí el papel, justamente eso, como lo describen los grupos de trabajo, el estándar de referencia es resonancia magnética. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, la otra parte importantísima en el diagnóstico, como lo escuchamos, es la biopsia. Y aquí me gustaría preguntarle a la doctora Caro, nos especificó muy bien sobre ahora sí que las especificaciones que debe de tener un espécimen que mandamos, sobre todo un cilindro que mandamos a revisión por anatomopatología. Me gustaría saber un poco más sobre la conservación de esa pieza, porque ahí es donde nosotros perdemos un poquito de control en el inter que le llega al patólogo. Entonces, tengo dos preguntas al respecto. Sobre los cilindros, doctora, que nos comentó que deben de pasar al menos 6 horas en fijación en formol. ¿Hay un máximo de tiempo que puedan durar en formol o empieza a deteriorarse la pieza después de cierto tiempo? Eso sobre la biopsia. Y la otra sobre el aspirado. ¿En qué condiciones debemos preservar el aspirado para que llegue en buenas condiciones a sus manos? Bueno, generalmente voy a empezar por el aspirado, porque el aspirado normalmente no nos llega a nosotros como tal, al menos que seas hematopatólogo y tengas la subespecialidad en hematopatología, pero generalmente eso lo evalúan o son más expertos, los hematólogos son los que vienen haciendo esto por años. Entonces, que yo recuerde, por ejemplo, del aspirado de médula ósea, generalmente solo hacen el frotis sobre la laminilla y en ese momento lo observan prácticamente utilizando diferentes tinciones dependiendo de lo que están buscando. Yo no estoy muy familiarizada, soy sincera, porque me dedico a muchas otras cosas también, pero yo creo que esa es una pregunta que perfectamente nos puede contestar más fácilmente la doctora Débora Martínez, que es experta en esto. Y en cuanto a la biopsia, sí se debe de fijar al menos o mínimo 6 horas. Cualquier tejido que ustedes manden a patología, independientemente sea hueso o sea lo que sea, necesita al menos un mínimo de 6 horas de fijación. ¿Por qué? Porque si no, entonces prácticamente no nos va a servir para absolutamente nada. Además de eso, también necesitamos, hay periodos donde pueden llegar a durar hasta 36 horas en formol. De aquí en más, ya no debemos se supone que existe una superfijación del tejido. Entonces, también va a depender del tipo de tumor que sea. En el caso de médula ósea, algunos, para que se preserve más, sin embargo es más tóxico en otros sentidos, se utiliza BOAN, que es una mezcla de diferentes ácidos, los cuales van a preservar mejor, es un líquido amarillo que ustedes lo pueden encontrar, por ejemplo, en hematología generalmente, para la fijación de ese tipo de muestras y fijan mejor todavía las muestras de hueso para estudios hematológicos. En realidad, en general, nosotros utilizamos el buffer al 10%, el formol con buffer al 10% para que exista una fijación adecuada, pero sí no deben de pasar más de 36 horas y tampoco debe ser menos de 6 horas, porque si no, no nos va a servir para nada, nada, literal. Pues muy bien. Doctora Débora, bajó de pechito el balón y se lo combinó a usted. ¿Cómo debemos de preservar un aspirado para que llegue en buenas condiciones? Claro. Bueno, si el aspirado se va a hacer, por ejemplo,
ok, si se van a hacer estudios de cariotipo y FISH, lo más adecuado es que la muestra llegue lo antes posible al laboratorio. Ok. Desafortunadamente para estas muestras, el cariotipo que lo hacen bien. Desafortunadamente los estudios de FISH, ¿me escuchan? Sí. ¿Sí? Desafortunadamente los estudios de FISH no se tienen, al menos haciendo la selección en células plasmáticas, entonces se tiene que referir a Estados Unidos y lo ideal es que llegue máximo en 24. Sí, ahora, exactamente. Ahora, si lo que se va a hacer es, citometría de flujo y bueno, se atraviesa un fin de semana, la muestra se puede procesar a las 48. Si es posible, hacer inmediato, que se van a evaluar de inmediato. Vale, perfecto. Entonces, lo ideal es que sea fresca, bien preservada y fresca, pero máximo 48 horas. Perfecto. Maestro, seguimos en este tenor. Pregunta aquí nuestro auditorio también, la relevancia de la biopsia transoperatoria. Doctor Linares. Generalmente preferimos dejarlo para el definitivo, porque acelerarnos para hacer una biopsia transoperatoria, generalmente eso se deja para los márgenes quirúrgicos. En este caso, para mieloma, yo no aconsejo que sea transoperatoria. Por eso puede ser el aspirado de médula ósea de esternón, que es el más fácil, sin embargo, muchas veces no tan representativo. Y si podemos asociarlo directamente al sitio de la lesión, es mucho mejor. Pero yo no aconsejaría definitivamente que fuera transoperatorio, porque a fin de cuentas se pone mucho en juego precisamente para definir un tratamiento quirúrgico en ese momento. Es mejor esperar. Perfecto. Por ahí los doctores allá sintieron, la doctora Caro creo que está totalmente de acuerdo con usted, que no es adecuado, ¿sí, doctora? Descansar la responsabilidad de estos diagnósticos en una biopsia transoperatoria. No, lo que pasa es que, mira, seamos sinceros, el abordaje de un tumor óseo, una lesión lítica en un hueso, casi siempre se hace, si tú te fijas hacia atrás. O sea, ustedes reciben el paciente, ven algunos de los estudios de imagen, el paciente puede pagar algunos, algunos otros no. En algunas instituciones no está estandarizado el flujograma que tiene que seguir este paciente, entonces, ¿qué hacen? Prográmalo, tómale una biopsia, manda la patología y patología, o sea, después de que evalúa o sea, todo lo que ya mencioné previamente de los datos clínicos que tenemos que tener, entonces eso no lo podemos tener en un transoperatorio porque es la primera vez que ustedes van a tomar una biopsia de este paciente. Entonces, lo único que te podríamos decir son cero las pequeñas redondas de azules probablemente con algo de citoplasma y eso implica, como ya les mencioné, muchas cosas. Entonces, en nuestra cabeza no existe solo el mieloma múltiple o existe el plasmocitoma. Existen muchísimas lesiones que pueden tener esta morfología y que pueden afectar hueso. Entonces, pues obviamente no te vamos a poder decir absolutamente nada que pueda normar una terapia quirúrgica en ese momento. Entonces, no está indicado. Y puede cambiar totalmente el pronóstico del paciente o Claro, un proceso si yo te quirúrgico. digo hacer las pequeñas redondas de azules, tu obligación es tomar más tejido, mandarlo a patología y cerrar a tu paciente, porque generalmente todos son susceptibles a quimioterapia, ¿no? Gracias, doctora. Gracias. Eso es oro puro para todos los ortopedistas que nos están escuchando, para todos los que luego tenemos manos calientes de decir, es una urgencia, está fracturado. Pues no, amigos, no es una urgencia. El protocolo adecuado de un paciente, más si justamente nos debuta con una fractura patológica, es cosa seria y hay que tomarlo con justamente el respeto que amerita, ¿de acuerdo? Y bueno, doctor Salazar, vuelvo con usted. Quiero exprimir su conocimiento. Me encanta sobre todo la parte del intervencionismo de su parte. Entonces, mi pregunta sería encaminada a cuál es el papel que juega la cementoplastía percutánea en estos pacientes para brindarles calidad de vida en esas lesiones muy dolorosas o rebeldes a tratamiento. Bien, bueno, pues de entrada lo primero es
retomando lo que hace un momento comentaba la doctora, la evaluación completa del paciente, porque también hay intervencionistas con manitas calientes que encuentran una lesión y de una vez, ahí va. No, 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 calma, porque tampoco es una urgencia. Primero hay que evaluar bien al paciente, saber ante qué estamos. Una vez determinado esto, lo primero probablemente es el estadio en el que se encuentra el paciente. ¿Cuál va a ser la opción terapéutica a la cual va a someterse? Si el paciente se encuentra en una situación donde es candidato y probablemente por sus características sea buen respondedor al tratamiento médico, es donde posteriormente tiene un valor una intervención de este tipo. Pero repito, bajo la previa evaluación clínica. Pero si estamos hablando de un paciente que, bueno, está en una situación donde probablemente no sea tan respondedor, donde ya tenemos un problema de lesión medular, por ejemplo, vamos a una intervención que probablemente tenga que ser más rápida y que sea netamente quirúrgica, como una instrumentación. Entonces, creo que va más justamente por una evaluación completamente multidisciplinaria, tomar la decisión de la cementoplastia, que la cementoplastia a una fractura le va a ayudar bastante, disminuye el dolor, mejora calidad de vida y el desempeño de las actividades de la vida diaria, por supuesto. Pero estos pacientes hay que tomarlos con más reserva, los de mieloma múltiple. Claro, con mucho respeto. Y justo a esto me gustaría volver con la doctora Débora, porque como lo comentó ahorita, mucho de la respuesta al tratamiento de estos pacientes va a depender a veces de los recursos con los que contemos y la continuidad que tengan estos tratamientos. Pero sí, y sobre todo algo un poco más encaminado al caso que presentó doctora, casos de plasmocitomas, que son lesiones únicas que no son buenos respondedores al tratamiento ni con quimioterapia ni con radioterapia y se vuelven quirúrgicos de manera importante. Entonces, ¿qué tan frecuentes son este tipo de casos en su experiencia? Sí, bueno, la respuesta de un plasmocitoma solitario a la radioterapia, que es el tratamiento de elección, el plasmocitoma óseo, es mayor, entre un 80 y un 90% responden al tratamiento de radioterapia, doctora. Entonces, bueno, es una tasa de respuesta alta. Ahora, es muy importante entender que si nosotros hacemos un diagnóstico de plasmocitoma solitario por radiografías, ¿no? Radiografía convencional, si a este paciente que hablamos de esto como un plasmocitoma único óseo, le hacemos un PET-CT, la probabilidad de encontrar más de 2 lesiones es muy alta, desde 1/3 de los pacientes hasta más de la mitad de los pacientes. Perfecto, muy bien. Y finalmente, doctora, complementando la importancia o la relevancia que tienen los estudios citogenéticos en estos pacientes. Ok, es muy importante, sí es muy importante hacer estos estudios, ya que si se detecta un paciente de mal pronóstico, sí hay ciertas estrategias de tratamiento que se deben de hacer diferentes a un tratamiento estándar. Por ejemplo, si hay un paciente de alto riesgo y es candidato a trasplante, debe de considerarse no solo un trasplante, sino un trasplante en tándem, es decir, hacer un trasplante autólogo y en cuanto el paciente se recupere, hacer un segundo trasplante. Otra cuestión muy importante a determinar es que el tratamiento de elección en un paciente de alto riesgo, candidato a trasplante, es un tratamiento cuádruple con el anticuerpo monoclonal daratumumab, con carfilzomib, que es un inhibidor de proteasoma, lenalidomida, que es una droga inmunomoduladora, y dexametasona. O sea, ese es el tratamiento de elección en un paciente de mal pronóstico candidato a trasplante. Y finalmente, el mantenimiento también. En vez de hacer un mantenimiento con un solo agente, debe venir un doble mantenimiento o incluso se están probando estrategias en donde este tratamiento cuádruple que se utilizó al inicio se utilice a dosis diferentes, pero también en el mantenimiento en los pacientes de mal pronóstico. Entonces, sí es muy importante hacer énfasis en tratar de hacer los estudios, aunque a veces pues son estudios muy costosos, pero es importantísimo hacerlo porque sí hay una diferencia en el tratamiento y va a impactar en la supervivencia. Perfecto, muchas gracias. Sí, doctora Aide. Pues mencionando precisamente de los estudios que se pueden hacer, por ejemplo, a nivel de
ya sea de el aspirado o en la biopsia de médula ósea es el FISH, que generalmente es uno de los que tenemos ahorita más accesibles. Y dentro, no lo puse ahorita por cuestiones de tiempo, pero sí existen alteraciones moleculares que nos pueden decir que el comportamiento va a ser más agresivo. Por ejemplo, en el caso del cromosoma 17p, que sí vamos a tener, mejor no es la más frecuente, pero sí es de un 5 al 10% de los casos y sabemos que tiene alteraciones de P53, por ejemplo. Y eso implica un cierto pronóstico, así como la presencia de lesiones del cromosoma 13, que esta es una de las más comunes, y entre otras como el 11-14, el 4-14, etcétera. Entonces, sí existen algunos estudios que sí se están haciendo ahora un poco más accesibles en diferentes instituciones, sin embargo, no está de manera generalizada a todo el país. O sea, somos muy, muy afortunados, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Nutrición o nosotros que también hay muchos estudios como estos que se pueden realizar a las muestras, pero no en todos lados están disponibles, por ejemplo. Así es. Maestro Linares, y quisiera su comentario al respecto de, como ya lo vimos, el estado general de estos pacientes es dinámico. Pueden a veces debutar en un mal estado general, pero obviamente irse modificando conforme su respuesta al tratamiento, o viceversa, también tener recaídas o dejar de responder de una manera adecuada a los tratamientos. Entonces, ¿qué opciones terapéuticas tenemos, sobre todo en cuanto a las complicaciones de las lesiones óseas, sobre todo las fracturas, en pacientes que están en malas condiciones, en pacientes que a lo mejor no son el candidato ideal para llevar a quirófano a una cirugía compleja? Considerando la característica clínica del paciente, hay que tomar en cuenta todas las comorbilidades que lo rodean. Aquí ya no tanto es por género, sino por edad, en primer lugar. Segundo, todas las comorbilidades que tiene el mismo mieloma múltiple con respecto a los depósitos que tiene alrededor del corazón, de hígado, de riñones. Cuando hay una muy mala función renal, definitivamente es arriesgarlo más. Lo único que les podemos proveer, pues, o un fijador externo o una inmovilización. Tan solo eso, porque si el pronóstico de vida es todavía calculado, y eso a veces es difícil decirlo, pero las condiciones generales lo van a dictar, uno lo está viviendo, el estado general que tiene, más las complicaciones que ya se conocen, más la mala función renal o cardíaca. Entonces es arriesgarlo a un procedimiento quirúrgico. Lo que mal en ocasiones se puede escuchar un beneficio así que de hospital, máximo beneficio hospitalario, no, es tratarle de dar una mejor calidad de vida. Y para eso también puede intervenir lo que viene siendo clínica del dolor, ¿sí? Lo que viene siendo lo último que puedan ayudarle con radioterapia, si es que se puede, porque va a ser un paciente que se va a volver muy frágil en cuanto a una serie de fracturas que se pueden presentar, y eso nos va a agravar cada vez más. Si lo tratamos de transfundir, nuevamente regresamos al problema renal y así se vuelve un círculo vicioso. Entonces hay que evaluar muy bien con medicina interna, con hematología, con oncología, todo esto es multidisciplinario, y al mismo tiempo el entorno familiar. Si el paciente no tiene un buen apoyo familiar, definitivamente, aunque le hagan en apariencia el mejor tratamiento, no va a tener un mejor resultado. Entonces, hay que evaluar en una forma multidisciplinaria, sistemática, y definitivamente decirle al paciente y a su familiar qué es lo que se les puede ofrecer sin llevarlos a un riesgo mayor para no tener mayor problema. Claro, perfecto. Pues justamente cierro mi comentario con el que lo abrí. Si se fijan la relevancia del tratamiento multidisciplinario en estos pacientes, aquí habemos 5 panelistas y muchos de ellos mencionaron otras especialidades que desafortunadamente no pudieron estar aquí con nosotros porque nos llevaríamos toda la noche, pero la importancia del manejo adecuado en estos pacientes es compartir, es repartir y tener cada quien la responsabilidad que nos compete en lo que más sabemos,
y yo creo que eso es lo que le va a asegurar el mejor pronóstico a nuestros pacientes. No sé si quisieran mis panelistas finalizar con algún comentario, porque ya estamos por cerrar, pero yo creo que fue muy valiosa su aportación. Les agradezco infinitamente el tiempo que nos dedicaron el día de hoy a nuestro colegio. Y no sé, doctor Salazar, ¿un comentario final? Bueno, el mío estará encaminado a seguir dándole el valor que tienen a las técnicas de imagen más sencillas, dentro de lo que se puede decir como los rayos X o la tomografía convencional, porque es lo que hay disponible y es a lo que la mayoría van a tener acceso. Así que hay que darle su valor, valorarlas bastante y utilizarlas apropiadamente. Y lo último, conocer qué es lo que hay disponible para también, en caso de tener los recursos, ofrecerle el máximo beneficio a los pacientes. Entonces, tenemos la fortuna de estar en Ciudad de México, donde varios centros de diagnóstico tienen la última tecnología y si está disponible, hay que utilizarla para el mayor beneficio. Perfecto. Back to basics. Doctora Aide. Pues mira, yo mencionaría nada más que recuerden que el patólogo no solo ve la minilla, sino que sabemos que aquellos que somos fan de los tumores óseos y de tejidos blandos necesitamos forzosamente y nos entrenamos específicamente en ver estudios de imagen. Y si no existe un estudio de imagen, yo les digo a mis residentes, no hay diagnóstico si no hay un estudio de imagen complementario, porque el diagnóstico se basa en este estudio comparativo entre lo que estamos viendo en la laminilla y lo que tiene que hacer sentido en el estudio de imagen, así como datos clínicos, porque de verdad, sobre todo en este caso, es extraordinariamente importante tener datos clínicos, porque si no, de verdad, no va a haber un diagnóstico adecuado y nos vamos a equivocar, y esta es la base de lo que va a generar el tratamiento de un paciente a posteriori. Entonces, de verdad, biopsia de hueso acompañada con su radiografía grapada, si quieren, no importa, ¿sí? Una foto por WhatsApp, de todos modos sirve, pero que no la mande, por favor. Perfecto. More basics, clínica e imagen. Muy bien. Doctora Débora, su comentario final. Claro, pues mi comentario final sería el incrementar el umbral, ¿no?, de sospecha diagnóstica, ser muy acuiciosos y ver si el paciente tiene, aunque sea una anemia de baja cuantía, hacerle caso a esa anemia, si el paciente tiene baja la albúmina o altas las globulinas, bajas las inmunoglobulinas o alguna de las inmunoglobulinas altas, ¿no? O sea, es decir, verlo con malos ojos e interconsultar a nuestros diferentes subespecialistas con la finalidad de hacer un diagnóstico más oportuno y que esto tenga un impacto en que sea una enfermedad menos catastrófica para el paciente. Gracias. Perfecto, doctora. Doctor Linares. Pues muy sencillo. Generalmente cuando pasan de los 40 años y tengan un dolor, así que en cualquiera de sus huesos, mejor tómense una radiografía. Esa es una. La otra, cuando hagan desde la historia clínica, revisen el laboratorio, como ya lo mencionó la doctora Débora Martínez, envíen la información necesaria o lo más completa posible precisamente a patología. Y desde el punto de vista de imagen, aunque lleguemos actualmente al PET y a la resonancia combinada, etcétera, efectivamente nunca hay que dejar de pasar por alto una radiografía AP lateral de la región, porque eso hasta el momento ningún otro estudio lo ha podido sustituir. Eso es lo que en muchos lados es lo que más fácil tienen a la mano y no van a tener una resonancia muy especializada. Entonces, simplemente no se olviden de la radiografía y ya les mencionaron qué es lo que se necesitan en las otras especialidades. Lo menos que se puede hacer es sospechar siempre de algo. Entonces, la última parte, la quirúrgica tal vez no les salve la vida. Le puede ayudar a mejorar la función, pero definitivamente el pronóstico lo va a dar la respuesta a los tratamientos. Muchas gracias. Maestro, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos y como siempre, pues la sospecha no existe donde el conocimiento no está.
Entonces, siempre agradecer muchísimo estos foros de educación continua. Agradecemos inmensamente al laboratorio Bristol Myers Squibb, que fue quien nos hizo favor de llevarnos esta charla hasta todos ustedes el día de hoy. Y por supuesto, a nuestro siempre preocupado por la enseñanza, nuestro Colegio Mexicano de Ortopedia. Y aquí los dejo con las palabras de cierre de nuestro actual presidente. Muchísimas gracias, doctor Guillermo García Pinto. No, al contrario, Pamela, muchísimas gracias a ti y a todo el panel. Ha sido un tema muy enriquecedor. Y solo me queda más que agradecer al laboratorio Bristol Myers por el apoyo y que tengan ustedes muy buena noche.